están evaluando situaciones epidemiológicas en cada jurisdicción, la realidad distinta de cada provincia. Y el pedido de los padres, la necesidad de que tal vez los chicos que terminan ciclo puedan volver algunas horas de clases, tal vez al aire libre, bueno, se verá. Está ya nuestro móvil para contarnos algunas opiniones. Marce, te doy la bienvenida. Marcelo Ortiz, Andrés Oviedo. Chicos, buen día. Buen día, Fer, muchísimas gracias por recibirnos. Abrazo grande a todos nuestros queridos oyentes, televidentes, a los que nos siguen por diferentes plataformas. Hoy prácticamente nos desayunamos con las declaraciones del ministro de Educación Provincial, Walter Grabobac, diciendo no es viable volver a las escuelas. Bueno, un poco marcando diferencias con el mismo Nicolás Trota, que ayer había abierto la puerta después de un Twitter de Sergio Massa de esa posibilidad. Será por distrito. Bueno, queríamos hablar con la gente que está pidiendo la vuelta a clases, porque no solamente es una cuestión meramente educativa, sino también emocional. Bueno, muchos ítems que hay para hablar con los mismos padres que están pidiendo la posibilidad de vuelta a clases, y le agradecemos la deferencia tanto a Carolina Barrone como a Hernán Viola, y al frente de uno de los lugares emblemáticos estamos precisamente, Fer, que es ni más ni menos que el Colegio Industrial, en este verdadero polo educativo de la ciudad, que tiene al Nacional, al 21 de julio y al Industrial. Esta es la educación en definitiva que tenemos. Bueno, Caro, muchísimas gracias por recibirnos por este momento. El pedido de vuelta a clases desde diferentes aristas, ¿no?, para los niños. Sí, buenos días a todos. Bueno, sí, nosotros somos un grupo de papás, tanto de escuelas privadas como escuelas públicas, que ante la situación estamos, la verdad, angustiados, muy preocupados, y bueno, hemos decidido ocuparnos un poco del tema. Hemos conformado un grupo en el que estamos conectados, y bueno, nuestra preocupación principal y motor es el volver al aula, ¿sí? Nosotros sabemos en las condiciones que estamos y que está atravesando nuestro país, pero creemos que es posible, que es viable y que tiene que empezar a pensarse hoy para que en la agenda del 2021 ya no sea una agenda, sino sea algo concreto, que sea algo planificado y que se empiecen a ver hoy las escuelas cómo están y cómo prepararlas para poder volver. Creemos que es factible, creemos que tomando las medidas se puede lograr, y los niños están sufriendo mucho esta situación. La educación, creo que no hace falta decirlo, es un derecho del niño, y otro derecho del niño también es su salud. Y la salud no solo es la salud física, mental, lo emocional. Entonces creemos que se están vulnerando sus derechos. Y lo más preocupante es que vemos que en la agenda y en la cuestión educativa este tema ha quedado como congelado. Recién el año que viene se va a ver. Nos parece que no, que eso es algo que se tiene que ver ahora, se tiene que analizar y se tiene que escuchar también a los profesionales idóneos, que son desde los docentes, los papás, que realmente tenemos ideas superadoras, y bueno, me parece que hay que ponerse a trabajar en eso. Vemos que directamente no tratamos el tema. Ya se decidió, escuela no, y nos parece que no. Entonces estamos, la verdad, convocando y movilizándonos hasta que esta situación cambie. Como mamá y como docente, ¿cómo notás los niños cuando estás en contacto con ellos, ya sea, digamos, del plano virtual también? Lo emocional ha ido cayendo conforme, digamos, a lo que ha ido avanzando la pandemia en tiempo. Sí, y terriblemente. Como mamá lo digo y como docente. El niño hoy ya está manifestando necesidades también afectivas y de contención. En los contenidos nosotros intentamos darlos, se trabaja y se hace lo imposible, pero el niño está necesitando eso, el vínculo, el contacto con el otro, el hablar con el otro, el reír con el otro, el tener... Eso está necesitando y se está notando mucho en su ánimo, en distintas manifestaciones de sus conductas. Realmente tenemos niños con depresión, niños que se comportan de manera extraña, y niños que no manifiestan, pero que están callados, ¿sí? Eso es lo preocupante. Realmente yo lo veo y a mí me da mucha impotencia
por el amor que uno tiene por sus alumnos y por sus hijos. Hernán, en el caso tuyo, digamos, también como papá de un solo niño, ¿cómo ha sido este involucramiento, esta conjunción de fuerzas que han tenido? Bueno, como decía Carolina, estamos ya casi en 8 meses en la que los niños no asisten a las instituciones educativas, con todas las consecuencias que esto tiene, y una falencia grave que observamos nosotros es que esto se ha abordado solamente desde el plano de lo sanitarista. Solamente parece que los infectólogos son los profesionales capacitados para hablar de estos temas, cosa que no desconocemos en absoluto. La pandemia existe, el virus existe, pero se han dejado de lado un montón de aristas y de necesidades que los chicos están teniendo. Esto es una problemática que debe abordarse de manera integral. Y bueno, ¿No está lo pluridisciplinar para ustedes, solamente lo epidemiológico, lo sanitario? La realidad en la práctica, más allá de algunas consultas que el Estado pueda hacer en los distintos estamentos, la realidad es que no se escucha a los profesionales de otras áreas. Hay solamente el gobierno nacional, sobre todo, está rodeado de un grupo de gente que asesora de una manera única, unidireccional, y no tiene en cuenta ninguna otra interpretación ni escucha voces disidentes. En el plano de lo psicológico, que es lo que a mí me atañe en relación sobre todo a lo que uno ve con los niños, hemos observado que hay conductas regresivas sumamente graves en niños que venían desarrollándose a través de su proceso madurativo de una manera normal, y que a partir de esta situación de aislamiento hemos observado conductas, por ejemplo, como de retraimiento, conductas autoagresivas, interferencias en el desarrollo normal del sueño. Hay alteraciones también en lo que son los trastornos alimentarios, mucha agresividad, mucha irritabilidad de parte de los niños. Estos generalmente son síntomas que demuestran, sobre todo en los niños más pequeños, un estado de depresión, ¿sí? El niño, por supuesto, expresa a través del cuerpo y a través de las manifestaciones somáticas aquello que le pasa, porque el recurso de la palabra, sobre todo en los niños más pequeños, todavía no se ha instalado. Entonces, estas conductas son para tener en cuenta. Es muy grave lo que está pasando. Hay, por ejemplo, índices de estudios en España donde el 30% de los niños, a partir de la pandemia, desde marzo hasta el día de hoy, se han incrementado en un 30% los síntomas de trastorno por estrés postraumático, y a su vez el 85% de los padres de estos niños también presentan los mismos síntomas. Han aumentado los intentos de suicidio y los suicidios que se concretan también. Estos datos, por supuesto, no salen a la luz por cuestiones de preservar y de evitar un posible efecto contagio que puede ocurrir en estas situaciones. Y la realidad es que solamente acá se trata el tema del virus, el tema de la pandemia, y se dejan de lado todas estas situaciones. Pedimos de manera urgente que las instituciones educativas abran sus puertas con los protocolos y con las medidas de seguridad que haya que tomar. Le pedimos a las autoridades que escuchen nuestras propuestas, nuestras ideas. Y es urgente esto porque los niños en esta situación no da para más, y van a seguir empeorando, y las consecuencias en el mediano y corto plazo van a ser muy graves, lamentablemente. ¿Están juntando firmas? ¿Cómo es la modalidad? ¿Han armado un grupo de WhatsApp? ¿Cómo es el mecanismo? Tenemos un grupo, sí, de WhatsApp. Se ha difundido a través también de los otros medios, Facebook, Instagram, y se ha elaborado ya una carta para ser enviada al ministro Grabovac, juntando firmas, un poco expresando todas las ideas que acabamos de comentar. Esperemos que llegue y que sea tenido en cuenta. Es fundamental escuchar a los papás y escuchar a los docentes, ¿sí? Porque ¿Y hay algún paso a seguir después de esto? Es decir, participar ya sea de una manifestación, de seguir juntando firmas con otras localidades, ¿cómo lo tenían pensado? Bien, nosotros ya nos hemos contactado, ya estamos actualmente contactados con otras provincias. La verdad que nos ha sorprendido gratamente, digo porque la verdad que estamos todos como en una situación muy especial, y asimismo se ha sumado gente de Buenos Aires, gente de Bariloche, gente de distintas provincias de todo el país, y estamos analizando qué medidas tomar. Primero estamos tratando de esta manera
ver cómo podemos llegar y si tenemos alguna respuesta. En caso de no tener respuesta, vamos a analizar seriamente qué podemos hacer en función de este objetivo que creo que todos lo tenemos y necesidad de volver al aula. Y como decía nuestro compañero, lo recalco, no es a toda costa, queremos volver de manera prudente, de manera heterogénea, ¿sí? No que se tome una decisión sin tener en cuenta la situación de las provincias y que se esté viviendo puntual en cada localidad, ¿sí? Hay lugares donde se tratará las medidas de una forma y en lugares de otra, ¿sí? En cuanto a las medidas de seguridad y protocolos, pero se puede volver. Marce. Se puede volver, digo, conforme a que a algunas localidades de la provincia de Córdoba hayan ido pasando los casos de pandemia, otras quizás, digamos, las de población más grande están esperando el pico, como en el caso de Córdoba capital. ¿Se podría plantear también esa situación dentro de la propuesta que les quieren llevar a Grabovac? Bueno, mire, en realidad en lo que es materia educativa, las provincias son autónomas. Entonces, en el caso de Córdoba, como en cualquiera de las otras provincias, depende de la buena voluntad, en este caso puntual, de las autoridades, de implementar un plan, un protocolo y medidas de seguridad que habiliten la apertura de los colegios. No hay ningún impedimento, independientemente de lo que diga el ministro Trota, el ministro de Educación de la Nación. Las provincias gozan de autonomía y creemos que, como decía Carolina, este tiempo que pareciera ser hasta ahora un tiempo muerto, donde las instituciones están cerradas y abandonadas, con mantenimiento mínimo en algunos casos, en algunos otros ni siquiera eso, empezar a preparar esto para que, bueno, lo antes posible, si no es este año, en el año 2021, ya sí poder arrancar, pero bueno, con un plan, con previsibilidad, con las instituciones y los edificios en buenas condiciones, y no recién en el 2021 empezar a preparar las clases o todo lo que es la parte de la parte edilicia para empezar o a mitad de año o que esto se dilate un año más, porque la verdad que es insostenible. Aparte, bueno, los gastos que esto genera para los papás que pagan cuota de colegio, para aquellos padres que tienen niños niños menores que necesitan los jardines maternales, que en muchos casos han cerrado, no se sabe qué va a pasar con eso. Creemos que sí, que se puede y que es voluntad política nada más, y estamos dispuestos a ayudar y a colaborar en lo que podamos hacer, por supuesto. Fer, ¿alguna inquietud para con los papás? Le quería preguntar si están hablando con más docentes, si bien Carolina es docente, para ver qué opina el cuerpo educativo, porque los gremios UEPC y SADOP dicen que no están dadas las condiciones para volver. Nos preguntan en estudios, bueno, Caro, particularmente vos sos docente, si estás dialogando con otros docentes, porque está también el hecho puntual, el posicionamiento que ha hecho tanto UEPC como SADOP, de que hablan de que no hay posibilidades de volver. Sí, sí, nosotros como docentes no estamos de acuerdo, y la verdad que nos pone muy triste que no se nos escuche, ¿sí? Porque inclusive nos plantean ciertas cuestiones para que realicemos desde indicadores, cuestiones teóricas que tenemos que elaborar, y no están siendo atendidas las necesidades reales que estamos teniendo hoy desde la educación virtual. Y todos los docentes estamos preocupados y queremos volver al aula. La verdad que esta situación nos ha caído, nos ha entristecido mucho, ¿sí? Nos da bastante impotencia, y algo que yo quería agregar es que en esto no solo es la preocupación, como decía acá nuestro compañero, de todo el esfuerzo que las familias están haciendo en cuanto a cuotas y demás, niños que directamente no están teniendo contacto con la escuela porque no tienen posibilidad tecnológica, tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas. Hay muchos casos de niños que directamente no se han podido conectar. Eso es preocupante, es desesperante, porque han pasado un año sin tener contacto con nadie, de ninguna manera. Entonces, esto no se puede pensar así para el año que viene, incluyendo a todos los niveles. Como decía él, el nivel también de los más chiquitos, los jardines maternales que acá en Río Cuarto han cerrado. ¿Qué va a pasar con esos niños? Esos niños, es muy importante la educación desde que nacen hasta los 5 años, un pilar fundamental. Entonces, ¿por qué la parte de los jardines maternales no se está tratando y es un eslabón educativo importantísimo como el resto? Claro. Entonces, me parece que
es muy serio y hay que empezar a escuchar a todo esto que estamos planteando, que es lo real, es lo que sucede. Bien. Bueno, Fer, Carolina Barrone, Hernán Excelente. Viola, dos muestras, dos expresiones de padres que están absolutamente consustanciados y preocupados también cómo va a ser la continuidad pospandemia, para decirlo de alguna manera, de las instancias educativas de los diferentes educandos de nuestra ciudad. Así es, así es. Bueno, Marce, muchas gracias por esto, gracias a esos papás. Y bueno, es muy crítica la situación, por lo menos piden que se empiece a discutir cómo va a ser la vuelta a clases. Te agradezco y tomamos contacto en un rato nada más. Cómo no, con todo gusto, Fer, muy amable. Hasta luego. Ahí estaba Marcelo Ortiz en la explanada del Colegio Industrial con dos padres contándonos esta situación tan grave, ¿no? Tantas miradas, tantas posturas que van a tener que llegar a un consenso y pedir a las autoridades que empiecen por lo menos a hablar de este tema, a ver cómo va a ser. Que ellos indican que es un tema del que no se está hablando ahora, no están trabajando en cómo volver a las clases, en mantener las escuelas y en reincorporar a los niños al periodo educativo que les corresponda.